Hola, ¿cómo están, hermanos? Me da bastante gusto saludarlos. Buenas tardes a todos ustedes, ahí donde están, en la comodidad de su hogar, donde quiera que se encuentren. Vamos a meditar, hermanos, en esta hora en la palabra de Dios. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de la iglesia La Nueva Jerusalén. Y en esta hora vamos a leer una porción de la palabra de Dios que viene en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hagamos una oración. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por la bendición que nos da, Señor, en esta hora, Señor, meditar en tu palabra. Rogamos en el nombre de Cristo Jesús que usted, Señor, nos respalde y en todo, Señor, su nombre sea glorificado. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. En esta hora vamos a meditar en esta porción de la palabra de Dios. En nuestro país, hermanos, y en muchos países del mundo, estamos viviendo, hermanos, tiempos de aflicción, tiempos de crisis, a raíz, hermanos, de esta pandemia del COVID-19. Miles, hermanos, y miles de personas han muerto, hermanos, en todo el mundo. En Estados Unidos, hermanos, recibimos las noticias de que ya superó, hermanos, a China en cuanto a casos de personas infectadas. Ya van más de 100,000 casos, hermanos, y más de 1,400 muertos. Y a medida, hermanos, que escuchamos las noticias, el corazón de muchos hermanos de nosotros se va llenando de temor, de angustia, de desesperación. Y todos, hermanos, están buscando una respuesta. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede frenar todo lo que estamos viviendo? Y para obtener, hermanos, una respuesta, muchos vuelven, hermanos, sus ojos a los gobiernos. Vuelven sus ojos a los sistemas de salud, al ejército, hermanos, a los científicos. Pero en realidad, hermanos, ¿tendrán ellos la respuesta? Muchos, hermanos, nos hacemos esta pregunta: ¿qué hacemos en medio de esta angustia? ¿Quién tiene la respuesta? Tenemos, hermanos, que poner en práctica lo que nuestro Dios desde hace miles de años, hermanos, ha dejado escrito para nosotros. Dejemos, hermanos, que los gobiernos, que las autoridades hagan, hermanos, lo que tienen que hacer, que hagan planes, que los lleven a cabo, pues para eso, hermanos, Dios los ha puesto como autoridad. A nosotros, hermanos, nos corresponde ser prudentes, acatar, hermanos, lo que las autoridades determinen como medidas de prevención. Para nosotros, hermanos, la iglesia cristiana, tenemos que hacer, hermanos, lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra, para momentos, hermanos, como los que estamos viviendo. En primer lugar, hermanos, lo que tenemos que hacer, según el versículo que hemos leído, hermanos, tenemos que humillarnos ante nuestro Dios. Dice el versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Gloria a Jesús. Cuando hay conflictos, hermanos, cuando hay crisis en los países y en las sociedades, muchos quisiéramos, hermanos, ver a los gobernantes de rodillas delante de Dios, implorando, hermanos, el favor y la misericordia de parte de Dios. Pero el Señor en esta hora nos dice, si se humillare mi pueblo, ¿a quiénes son los que Dios quiere ver de rodillas y humillados delante de Él? A su pueblo, a sus hijos, a nosotros, hermanos, los cristianos. Muchas veces, hermanos, los gobernantes y las autoridades, los médicos, los científicos, no quieren reconocer, hermanos, la necesidad de Dios. No quieren admitir, hermanos, que no saben qué hacer y que necesitan de Dios. Nosotros, hermanos, el pueblo de Dios, tiene que humillarse y decirle al Señor en oración, Señor, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Así como la oración, hermanos, de Josafat. Tenemos que humillarnos, hermanos. El salmista decía, a un corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Dios, hermanos, no es indiferente a un corazón humillado delante de Él. La Escritura, hermanos, habla de un rey llamado Roboam. Este había, hermanos, consolidado el reino, pero dejó la ley de Jehová y todo Israel, hermanos, con él. Se rebelaron, se apartaron de Dios y lógicamente, hermanos, viene la consecuencia. Por cuanto se rebelaron, hermanos, Dios permitió que viniera Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén.
venía con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, hermanos, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces, hermanos, dice Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 7, 5 al 7. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los principales de Judá que estaban reunidos en Jerusalén, todos temerosos, todos llenos de miedo, llenos de pánico por causa de Sisac. Y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y dice el versículo 6, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Pero dice el versículo 7, y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Esto nos demuestra, hermanos, que Dios no es indiferente a un corazón humillado, hermanos, delante de Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, en estos momentos de angustia que estamos pasando? La Escritura, hermanos, nos da la pauta. Tenemos que humillarnos, hermanos, ante nuestro Dios. En segundo lugar, tenemos que orar, hermanos, y buscar su rostro. Dice la palabra de Dios: y si humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Hoy, hermanos, es cuando el pueblo de Dios tiene que usar mucho más, hermanos, esa arma poderosa, hermanos, esa arma espiritual de la oración, hermanos, y el ayuno. Satanás, hermanos, ha logrado por medio de la pandemia, por medio de la enfermedad, abrir una brecha, hermanos, en la vida de miles de personas en el mundo. Ha logrado penetrar en los corazones con temor, con angustia, con miedo, y la brecha, hermanos, se va haciendo cada día, hermanos, más grande. El Señor, hermanos, nos llama a pararnos con valor en oración en esa brecha. Dice Ezequiel capítulo 22, versículo 30, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. La iglesia cristiana, hermanos, tiene que pelear la batalla espiritual. La iglesia, hermanos, tiene que enfrentarse con valor al temor, a la angustia y a la enfermedad. ¿Sabe que la oración, hermanos, es un arma poderosa? ¿Sabe que una oración, hermanos, una cadena de oración salvó a Inglaterra de la invasión cuando Hitler quería invadir esa nación? Cuando el primer ministro Winston Churchill se vio perdido porque Hitler, hermanos, iba a invadir a Inglaterra, dijo que lo único que les quedaba era orar. Y se armaron, hermanos, en todo el país cadenas de oración. Dice la Escritura que Hitler iba en camino y nunca llegó. No se sabe qué fue lo que lo detuvo en el camino. Al parecer una niebla muy intensa lo cubrió y se regresó para nunca más volver, dice la ilustración. Después de eso, hermanos, la reina de Inglaterra dijo un pensamiento que hasta hoy, hermanos, se mantiene. Ella manifestó y dijo: le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar. Hermanos, nuestra responsabilidad es orar por nuestro país, por esta situación, hermanos, que está pasando. Orar por nuestra familia, orar por nuestra colonia, por nuestros vecinos, por nuestra ciudad. Orar por nuestro estado, por nuestro país, por todas, hermanos, las naciones. Tenemos, hermanos, que orar y buscar el rostro de Dios. Por eso este tema, ¿qué tenemos que hacer en momentos de angustia que estamos pasando? Tenemos que humillarnos ante nuestro Dios. Tenemos que orar, hermanos, y buscar su rostro. Y en tercer lugar, y para culminar, tenemos que convertirnos, hermanos, de nuestros malos caminos. Yo creo firmemente, hermanos, que Dios está purificando a la humanidad, llamando, hermanos, a este mundo al arrepentimiento. No lo sabemos. Quizás al terminar esta pandemia, hermanos, el mundo nuevamente, la gente se vuelva nuevamente a hacer lo malo delante de Dios. Pero yo creo firmemente que Dios está purificando a la humanidad. ¿Cuántas personas, hermanos, se habrán vuelto a Dios a raíz de esta pandemia? No lo sabemos, no lo sabremos. Pero también creo, hermanos, que esta prueba es un llamado de Dios para cada uno de nosotros al arrepentimiento. A ya no continuar, hermanos, viviendo igual, a volver nuestro corazón verdaderamente al Señor.
vi una publicación, hermanos, que decía, y me pareció interesante: en 3 meses, como hizo con las plagas de Egipto, Dios nos ha quitado todo lo que adoramos. Y decía esta publicación que supuestamente Dios diciendo: ¿quieres adorar a los deportistas? Yo cerraré los estadios. ¿Quieres adorar a los artistas? Yo cerraré los escenarios. ¿Quieres adorar a los actores? Yo cerraré los cines. ¿Quieres adorar el dinero? Yo colapsaré la economía. ¿No quieres ir a la iglesia? Me adorarás donde yo quiera. Dice la Escritura, hermanos, en Juan capítulo 4, versículo 23: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Resumiendo, hermanos, en conclusión, cuando ponemos, hermanos, en práctica lo que Él ha dejado escrito, cuando nos humillemos, cuando oremos y busquemos su rostro, y cuando nos convirtamos de nuestros malos caminos, entonces, hermanos, Dios sanará nuestra tierra. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Culminamos, hermanos. ¿Qué hacer en estos tiempos de angustias? En estos tiempos de crisis que estamos pasando. Hagamos, hermanos, lo que Dios nos ha dicho que hagamos, y Él, hermanos, hará maravillas entre nosotros. Yo no sé por qué situación esté usted pasando. Yo no sé cuál sea su angustia, cuál sea su crisis, cuál sea su adversidad. Pero en momentos de angustia, hermanos, en estos momentos de angustia que estamos pasando, hemos escuchado este tema. Tenemos que humillarnos, hermanos, ante nuestro Dios. Tenemos que orar, hermanos, y buscar su rostro. Tenemos que convertirnos, hermanos, de nuestros malos caminos. Y Dios, hermanos, estará haciendo maravillas en nuestra vida. ¿Quieres orar conmigo en esta hora? Hagamos una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, por la bendición, Señor, que nos das de meditar en tu palabra. Yo le ruego, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que usted bendiga esta palabra en el corazón de todos y cada una de las personas, Señor, que nos han escuchado. Padre, estamos confiando, Señor, plenamente en usted, que usted, Señor, tarde que temprano, Señor, hará la obra, Señor eterno Dios, en aquellas personas que están sintiendo temor, sintiendo miedo, Señor, desesperadas por esta situación que está pasando. Padre, nuestra confianza, Señor, está en usted. Y yo sé, Señor, que a raíz de esta situación, usted, Señor, se glorificará en cada hogar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.